Hola, ¿qué tal? En esta clase lo que vamos a ver es la interfaz de Blender. Vamos a ver sus características, su forma de configurar ventanas, cuál es su filosofía en general. Cada programa tiene su propia filosofía en su funcionamiento. La forma en que le va a dar prioridad al teclado o al mouse, cómo si va a haber ventanas flotantes o no. Blender es muy particular en todo esto. Y quizás eso es lo que genera muchas veces la mayor dificultad sobre todo para personas que nunca han trabajado en 3D. Así que lo que vamos a ver ahora es eso, cómo funciona más o menos la interfaz de Blender, como para que empecemos a configurarla más a nuestro gusto, o bueno, por lo menos que la conozcamos para ver su potencial también. Ya tenemos Blender instalado, configurado, así que bueno, ahora vamos a ver un poquito la interfaz. Para empezar, algo que tenemos como característico es que Blender en la versión 2.8 definió distintos espacios de trabajo. Blender tiene esta filosofía: la interfaz nosotros la podemos modificar de la manera que querramos y realmente podemos mover mucho. Si queremos un panel acá al costado, o lo queremos a la izquierda, o queremos los botones por allá, es muy configurable la interfaz de Blender. Pero bueno, ya por defecto Blender dice: si vos quisieras trabajar en este momento, por ejemplo con modelado, yo te recomiendo esta interfaz. Si vos querés trabajar esculpiendo, te recomiendo esta interfaz. Entonces él como que ya viene con preconfigurado distintas distribuciones de los paneles y de las cajas de herramientas, como para que sea más fácil esa actividad que vamos a realizar en ese momento. Obviamente nosotros estamos cambiando la interfaz, pero siempre el elemento que tenemos en escena sigue siendo siempre el mismo, ¿no? En este caso tenemos el mono y un cubo, y yo me voy a modelado, a sculpt o cualquiera de los otros, y sigo teniendo esos mismos elementos. Solamente estoy cambiando la disposición de los elementos en pantalla. Bueno, entonces eso lo vamos a encontrar acá arriba, que tiene las más importantes, en general las interfaces de ventana que vamos a usar para la mayoría de los trabajos, pero podemos agregar nuevas. Por ejemplo, si quisiéramos editar un video, acá encuentro video editing, y yo ya tengo la interfaz correcta como para hacer una edición de video y sentirme cómodo mientras lo estoy editando. Bueno, ¿qué más tenemos? Sobre la izquierda tenemos una barra de herramientas. Esta barra de herramientas va a cambiar según el objeto con el que yo esté trabajando, y además según si estoy en modo edición o no. Por ejemplo, en modo edición me voy a encontrar con herramientas para, por ejemplo, extruir, que sería esta, ¿no? Entonces puedo hacer una extrusión y ir sacando caras para afuera. Cuando yo estoy en modo objeto, ya esas herramientas no las encuentro. Acá tenemos herramientas bastante básicas, como por ejemplo seleccionar, distintos tipos de selecciones, hasta selección por lazo. También tenemos para mover el cursor. El cursor significa, se usa mucho en Blender en distintas situaciones, pero en este momento, por ejemplo, si yo seteo el cursor acá y quiero crear un objeto, por ejemplo un cilindro, me lo va a crear ahí donde dejé el cursor. Bien, ese es el cursor. Después herramientas de movimiento, de rotación, de escala, y esto que es un gizmo, que en realidad permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Permite escalar, pero además rotar. Nosotros, estas herramientas están muy bien, pero realmente yo creo que tienen más sentido cuando uno viene de un programa como Maya o como 3D Studio Max, donde estas herramientas son la única alternativa que uno tiene para trabajar. En el caso de Blender, Blender proporciona herramientas que son accesibles desde el teclado y que nos dan un potencial de velocidad mucho más alto, porque mientras tenemos una mano en el teclado, tenemos la otra mano en el mouse, y estamos trabajando complementándose las dos cosas. Nos aumenta la velocidad un montón. Así que todas estas herramientas no las vamos a usar. Después tenemos para hacer anotaciones. Imaginemos que queremos indicarle a alguien que esto es un mono. Y después herramientas de medida. Por ejemplo, que nosotros posiblemente cuando estemos
cuando estemos modelando objetos que vamos a imprimir, el tema de las medidas pasa a ser un tema importante. Entonces vayamos tomando medidas sobre qué larga es esta cara, por ejemplo, y cosas como esas, ¿no? Y por último, acá tenemos, y que es desplegable también para crear objetos de esta manera, que tampoco lo vamos a usar, pero bueno, es bueno saberlo de último. En modo edición vamos a encontrar un montón de opciones más, quizás algunas las usemos. Muchas de estas opciones que nos aparecen acá son accesibles desde el teclado, así que no las vamos a usar. Y bueno, eso sería el panel de herramientas de la izquierda. Después, ¿qué más podemos ver acá? Nosotros cuando entramos a modo edición, lo podemos hacer desde acá, que entramos a modo Edit Mode, o podemos hacer con tabulación, con la tecla Tab. Yo recomiendo mucho que todo lo que podamos hacer con teclado lo hagamos con teclado. Más allá de que en una de esas nos perdamos y quizá en algún momento querramos buscar estas opciones acá, si lo podemos hacer por teclado y podemos aprender los atajos por teclado, hagámoslo así. Bien, cuando yo entro en modo tabulación vamos a descubrir también que nos va cambiando el menú de arriba. Cuando entramos a modo edición vamos a encontrar que podemos trabajar con los vértices, con las aristas o con las caras. Por ejemplo, ahí tenemos la cara, ¿no? En este momento tenemos la herramienta de extrusión, por eso yo ya podría directamente hacer este tipo de cosas. Bien, recordemos entonces que este es un menú que va cambiando según estemos en el modo de edición o el modo objeto. Por ejemplo, acá me aparecen un montón de opciones que solamente están disponibles en modo edición. Bueno, seguimos por arriba. Tenemos, por ejemplo, si nosotros vamos a rotar este objeto sobre su propio centro, que eso es por defecto, viene así. Pero también, por ejemplo, acá arriba encontraríamos que podemos rotarlo sobre el cursor 3D, que sería el que tenemos acá, a la derecha. Para hacer estas rotaciones nosotros estamos usando el teclado. Ahora voy a activar el teclado para que se aparezca y veamos, vamos a ir viendo todas las teclas que yo voy presionando. Bueno, acá por ejemplo activé un complemento. Como les comentaba, en una de esas yo necesito poder grabar las teclas que estoy presionando, o si presiono el mouse, y todo esto se puede hacer con un complemento, que en este caso se llama Screencast Key. Bueno, lo que les contaba es básicamente que nosotros, por ejemplo, para rotar puedo apretar la tecla R, escalar con la tecla S o mover con la tecla G. Y la verdad que es bastante rápido, porque si uno se acostumbra, ni siquiera es necesario mirar el teclado y podemos acomodar el objeto como nosotros queramos. Y es mucho más rápido, sobre todo cuando trabajamos con animación. Nosotros necesitamos ir acomodando ese brazo, esas manos, lo que sea, y no estar usando cosas que te distraigan en la pantalla. Bien, fantástico. Vamos a seguir viendo un poquito más la interfaz. Bien, lo que habíamos visto entonces, la botonera de la izquierda. Arriba tenemos el tema de sobre qué eje van a girar. Por ejemplo, puedo seleccionar dos objetos y hacer que giren sobre su propio eje cada uno de ellos. Y bueno, y como decíamos, el que está por defecto es que siempre gira sobre el eje del objeto, y si tengo más de un objeto, sobre el centro de los tres objetos. Bien, después tenemos para que este imancito se acomodan las cosas según caras, o sea, es como un restrictor, o sea que se restringe el movimiento o a caras o a la posición de un objeto. Bueno, también es bastante útil, pero en este momento no lo vamos a usar. Bien, acá al costado tenemos algunos botones que son interesantes, que son, por ejemplo, que si yo quiero directamente ocultar todos los objetos que sean tipo mesh, o quiero ocultar, por ejemplo, porque me está molestando las luces, no quiero ver luces acá, ya la luz entonces desaparece. Bueno, eso lo podemos hacer acá. Este botón es para mí el más importante y el primero que desactivo,
porque es el tema de los gizmos, que habíamos dicho que nosotros cuando estamos con estas herramientas nos aparecen estos que son los gizmos, que son las ayudas para poder utilizar esta herramienta. A mí me vuelve loco y genera mucho ruido visual, entonces yo lo desactivo. Con eso desactivo todos los gizmos que estén dando vuelta. Obviamente si quisiera utilizar estas herramientas se pueden activar en el momento que queramos, eso no hay problema. Después al costado tenemos todas las opciones que tienen que ver con la visualización de las cosas que voy a ver en pantalla. Por ejemplo, en este momento yo estoy viendo el enrejado, la grilla del piso, veo también las líneas que definen los centros de este mundo. Y bueno, y si tengo un objeto seleccionado, veo también la selección alrededor del objeto. Todo eso, si yo desactivo este botón, ya no voy a ver ninguna de esas informaciones. Esto puede ser bastante útil cuando nosotros trabajamos con más de... Tenemos esta pantalla partida y en este lado, por ejemplo, queremos ver solamente la cámara, lo que está visualizando la cámara, ¿no? Y yo quiero que lo que se visualiza en la cámara no tenga más que lo que son los objetos, o sea que prácticamente lo que se va a renderizar. Entonces yo puedo dejar, por ejemplo, esta ventana así y sin ningún tipo de ruido, ¿bien? Y después con la otra ventana estoy trabajando con toda la información que obviamente necesito para poder trabajar cómodamente. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos después el tipo de, por ejemplo, cuando yo estoy en modo edición, yo no estoy viendo las caras por detrás. Eso se activa con este botón, que es una especie de visión de rayos X. Es algo así. Entonces yo ya puedo usar todas las caras. Esto es bastante importante, sobre todo cuando estoy editando una malla, porque yo necesito, por ejemplo, si hiciera esta selección, para mí es muy importante que haya seleccionado también los vértices por detrás. Entonces sí o sí necesito tener activado eso. Si no lo tuviera activado, por ejemplo, y hago esta selección, los vértices que están por detrás no se seleccionan. Y eso es un problema bastante grave. Así que yo por lo general lo dejo siempre activado este. Bueno, después al costado tenemos los distintos modos de visualización de los objetos que tenemos en pantalla. Tenemos tipo rejilla o wireframe que le llaman. Después un OpenGL muy básico que básicamente lo que nos muestra es los objetos con una textura súper básica. No tiene mayor información esto, pero bueno, es el más rápido de todos. Después al costado tenemos una forma de visualización que sería un intermedio entre este, que tiene muy poca información, y el render final. Bien, este por lo general se utiliza para tener un poco más de información, pero la verdad tampoco se usa tanto, ¿eh? Y después por último, la visión ya tipo render. Esto, si yo lo que veo acá en la pantalla, es básicamente lo que yo vería si hiciera un render. Es exactamente lo mismo. En este caso estoy utilizando el motor de render Eevee. Blender trae dos motores de render, que sería Cycles y el Eevee. El Cycles es un motor fotorrealista, hace trazado de rayos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que por debajo del mono hay una iluminación. Es más, el mono se ve iluminado por el cubo rojo. Y eso es gracias a ese motor de trazado de rayos. Bueno, también tenemos sobre esta misma ventana, si yo aprieto la tecla N o despliego esta barrita, vamos a encontrar el conjunto de herramientas que también, por ejemplo, de algunos complementos que instalamos. Yo les había contado que activé el complemento de herramientas para impresión 3D. Y acá, por ejemplo, tengo todas las herramientas de ese complemento. Esto no siempre es así. Hay veces que los complementos nos ponen las herramientas acá a la derecha o lo pueden poner en otro lado. Eso según el programador. Por ejemplo, acá tengo también el complemento que tiene que ver con poder visualizar las teclas y los botones que estoy apretando en pantalla. Y bueno, por defecto siempre acá vamos a encontrar también la información sobre los objetos. Tanto como qué escala tienen, que lo vemos acá. Y más importante todavía, o por lo menos para mí es más importante, las dimensiones, que en este caso nos las da en metros. Después eso lo vamos a configurar porque nosotros posiblemente utilicemos más medidas con milímetros, obviamente en sistema decimal.
Como una curiosidad más, lo que vamos a hacer es, entré a preferencias y vamos a escalar un poquito la interfaz, que esto nos muestra también las grandes posibilidades que tenemos con la interfaz de Blender. Todos los botones y los textos se pueden escalar simplemente cambiando este valor, y bueno, posiblemente así nos quede más cómodo para poder visualizar mejor todos los botones y qué estamos presionando. Lo vamos a dejar por acá. Muy bien. Habíamos visto entonces que la interfaz de Blender es muy particular, eso es lo que habíamos dicho. Una de las cosas particulares que tiene es que es muy configurable. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo que habíamos visto hace un ratito, que es poder dividir las pantallas. Entonces imaginemos la siguiente situación. Yo quiero animar este cubo. Vamos a ir borrando algunas cosas que nos molesten. Animar este cubo. Bien. Voy a activar el botoncito de animación. Y yo quisiera tener al costado una ventanita donde poder visualizar cómo se va a ver en la cámara esta animación. Bien. Entonces puedo agarrar esta pantalla, esta ventana, y llevando el cursor a la esquina superior derecha, presiono el botón izquierdo y lo muevo y creo y puedo partir esa ventana. Muy bien. Una vez que la partí, puedo también apretar algunas, puedo por ejemplo ocultar la ventana esta de herramientas, la barra de herramientas, que se hace con la tecla T. Si tuviera abierto esto también lo puedo ocultar o mostrar con la tecla N. Yo les voy a ir contando más con las teclas porque en realidad lo importante acá es que vayamos aprendiendo un poco los atajos de teclado, es súper importante. Bien, entonces ya empieza a parecerse más a lo que yo quiero ver. Bueno, ¿cómo hago para que en esta ventana yo pueda visualizar lo que está visualizando la cámara? Entonces busco en el teclado numérico, el que está a la derecha del teclado, el número 0 y aprieto el 0. Eso solamente con el teclado numérico. Si yo aprieto 0 del teclado que está a la izquierda, entonces no va a funcionar. Con el teclado numérico 0. Entonces se me activa la cámara. También con el teclado numérico, por eso es importante tenerlo también bastante a mano. Blender es un programa que se potencia bastante con ese teclado. Es que tenemos otras posibilidades de configuración de vista, también desde el teclado, ¿no? Yo, por ejemplo, aprieto la tecla 1 y veo este objeto. Vamos a crear un mono primero, que quizás nos ayude un poco más a visualizar lo que estamos haciendo. Bien, entonces, al mono lo puedo ver de frente con el teclado numérico, con el número 1, sino de costado, con el número 3, desde arriba con el número 7, y como habíamos dicho, con el 0 pongo la cámara. Así que bueno, igual otros botones también nos permiten girar, pero eso en todo caso explórenlo ustedes toqueteando con el teclado. Y también importante que nosotros cuando tenemos un objeto seleccionado, por ejemplo este mono, y yo quiero que se me haga un zoom, o sea, se me ponga ese objeto en la ventana, se me acomode la ventana, con el punto lo podemos hacer del teclado numérico. También obviamente el más y el menos son botones para hacer zoom o para zoom out o zoom in. Bien, fantástico. ¿Qué más podemos ver? También podemos unir estas ventanas. Si de pronto no nos gustó, la podemos unir simplemente también desde el botón, desde el cursor en superior derecha, y ahora sí, mientras mantenemos presionado, lo movemos a la derecha. Entonces podemos unir estas dos ventanas. Podemos dividirlo nuevamente. No es raro, por ejemplo, esta configuración de ventana, que nosotros tengamos algo así. Entonces acá, por ejemplo, tengo la vista de costado. Habíamos dicho que pasaba si yo quería hacer una animación con este mono. Yo, bueno, lo ubico más o menos donde lo quiero mantener. Acomodo la cámara como para que lo tenga el mono en el centro de la escena. Desactivo
toda la información visual y ahí nos queda básicamente cómo va a quedar después renderizado ese mono. Entonces yo cuando haga mi animación, entonces yo qué sé, hace así, cae, mientras cae se estira, al chocar contra el piso se expande, se vuelve a estirar un poquito, y vuelve a acomodarse ya como su posición final. Antes de acomodarse en su posición final vamos a hacer un pequeño rebote más. Bueno, y ahora lo podemos ver acá y completamente limpio, sin ningún tipo de suciedad. Pero bueno, mientras estuve haciendo esto, quizás me estuve ayudando también visualizando lo que se veía acá de costado. Bueno, fantástico. Eso sería cómo podemos ir armando estas ventanas. También, por ejemplo, no es una cosa rara que nosotros querramos tener acá al costado los keys de animación. O sea, todos los pasos que se dieron en esta animación, que se representan como keys, que son estos. Entonces, lo que vamos a encontrar acá arriba de esta ventana es las distintas tipos de ventanas que tiene Blender. Teníamos la ventana 3D Viewport, que es esta, básicamente, en donde podemos visualizar nuestro objeto y podemos trabajar con él. Si no, tenemos, bueno, todas las ventanas que nos dan distintas funcionalidades. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, como yo les comentaba, quería ver los keys de animación. Entonces, lo que voy a buscar es esta, Duplicate. La activo y vamos a ver entonces todos los keys de animación. Ahí. Yo, por ejemplo, si quiero que vaya un poquito más rápido, podría seleccionar todos los keys, escalar y ahí me va a ir un poquito más rápido. Es más, yo creo que lo que me gustaría es que esta parte estuviera como estaba antes, pero que caiga un poquito más rápido. Y ahí se ve un poco más natural la animación. Bueno, fantástico. Todo eso lo podemos modificar acá. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que podemos configurar realmente como querramos la visualización de estas ventanas. Vamos a seguir viendo algunas ventanas más, que son las más importantes y en este caso las que vamos a usar nosotros cuando estemos modelando y trabajando con los objetos. Por ejemplo, ¿qué es esta? Esta es la ventana que se llama Properties, que básicamente agrupa un montón de botones y un montón de funcionalidades que podemos tener en Blender. Por ejemplo, en esta ventana podría yo tener acá los seteos de qué motor de render voy a usar. Yo les comentaba que teníamos varios motores de render. En realidad son estos dos los más importantes, Eevee y Cycled. Y bueno, por ejemplo, qué tipo de, si voy a utilizar el procesador o la placa de video para renderizar. Bueno, y un montón de seteos que tienen que ver con el render en sí. Bien, después abajo tenemos la configuración de el tamaño del render y en qué formato va a salir. Si va a salir en un PNG, en un JPG o queremos hacer una animación. Bien, después tenemos este tercero que tiene que ver más con la información que nosotros vamos a sacar en este render. Esto es más complejo y tiene que ver un poco con la postproducción que uno podría llegar a hacer. El que nos interesa más a nosotros es la configuración de la escena. ¿Por qué? Porque vamos a setear también las unidades. Recordemos que Blender puede trabajar con distintos sistemas de medidas. Por ejemplo, el que viene por defecto es el sistema métrico. Nosotros podemos definir, por ejemplo, si el largo de las cosas se van a medir en metros o en milímetros. Nosotros lo vamos a dejar en milímetros. ¿Por qué? Porque como son objetos pequeños, necesitamos precisión milimétrica nosotros en estos objetos. Así que es bastante conveniente. También el tipo de masa, cómo se va a medir los segundos, cosas como esas. Pero obviamente todo esto en este momento a nosotros no nos interesa tanto, salvo esto, las medidas que sean en milímetros. Configuración del mundo. El mundo tiene que ver con, por ejemplo, el color del fondo del mundo. Si yo lo seteo en rojo, el render me va a aparecer con fondo rojo. Eso, tiene que ver, el mundo es lo que rodea al objeto.
Después las colecciones, vamos a hablar después de las colecciones que son bastante útiles, que nos permite agrupar distintos objetos en colecciones. Estas colecciones después nosotros las podemos reutilizar dentro del mismo, de la misma escena, dentro del mismo archivo de Blender, o hasta podemos llevar una de estas colecciones que agrupan un montón de objetos a otro archivo de Blender completamente diferente. Eso es fantástico, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Ya vimos lo de las colecciones, después seguimos con los datos del objeto en sí. En este caso, bueno, acomodé un poco la ventana porque quería poder visualizar mejor estos botones. Vamos a tener este cubo, y si yo este cubo, por ejemplo, como decíamos, lo animamos, vamos a ver que nos aparecen la información de posición, rotación y escala de ese objeto, pero encima que varían en el tiempo, porque están animados estos valores. Bien, además podemos cambiar cuestiones como la visualización, cómo se va a visualizar en la pantalla, si quiero que se vea solamente como las líneas, la malla en modo wireframe, que básicamente es eso, no da mayor información. Esto, por ejemplo, cuando lo vamos a usar mucho, el que se llama bound, que es solamente la caja para cuando estemos usando las booleanas, para que no nos moleste visualmente. Bien, es algo que quizás lo veamos después. Bien, algo sí más importante que vamos a ver es el tema de los modificadores. Los modificadores nos permiten a nosotros modificar una malla de una manera no destructiva. Esto significa que, por ejemplo, yo podría crear una cúpula y hacer que esa cúpula tenga un grosor de pared y poder variar cuando yo desee ese grosor de pared y nunca voy a terminar de afectar a la malla final. Esto significa que siempre voy a poder volver a cambiar ese valor. Vamos a verlo en un ejemplo. Voy a crear esa cúpula, que va a ser bastante sencillo. Es crear una esfera, entrar en modo edición, voy a activar la visión de rayos X para poder borrar todos los vértices. Bueno, una vez que tengo la media esfera, que sería nuestra cúpula, vamos a ver que no tiene justamente volumen. Es solamente es una cáscara, como si fuera una cáscara de huevo, ¿verdad? Si yo le quiero agregar volumen es bastante sencillo. Me voy acá a modificadores y busco el modificador Solidify, que básicamente hace eso, genera que ese objeto tenga un volumen ya con unas paredes, que puedo modificar en el momento que sea. Es más, esa modificación la puedo hacer ya con medidas. Voy a, por ejemplo, si acá habíamos dejado en milímetros, perdón. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que tenga una pared de 5 milímetros. Y eso es bastante cómodo, porque podemos hacer que nuestras piezas en 3D, una vez que las confeccionamos, después le podríamos decir que solamente queremos una pared, o esa pared es de tantos milímetros. Es muy cómodo eso. Bueno, esos son los modificadores. Obviamente Blender tiene muchos modificadores para agregar. Tenemos todos estos. Muchos de ellos tienen que ver con el modelado en sí, que son estos, que son los que más vamos a ver nosotros. Y después otros que tienen muchos que ver con animación o otras cosas que quizás no nos interesen en particular. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, las herramientas que tienen que ver con las partículas. Que es este botoncito. Cuando yo creo esto y le agrego, por ejemplo, puedo crear partículas de esta característica. Que esto tiene que ver más con animación. Nosotros para lo que es modelado posiblemente no lo estemos usando, pero bueno saber que está ahí. Estas son las fuerzas que afectan a esas partículas. También acá podemos configurar cosas como las telas, según lo que querramos hacer, porque en una vez el día de mañana queremos modelar algo que parezca un mantel y yo qué sé, quizás para esto nos podría venir bárbaro. En este caso yo lo que voy a hacer es simplemente subdividir esta malla un poquito y le activo la tela. Y vamos a ver que traspasa nuestro objeto. Entonces a este objeto solamente le tengo que poner que es que actúe como colisión. Y ya vamos a ver que nuestra tela colisiona sobre esta malla.
Bueno, son tonterías, pero bueno, esto básicamente tiene que ver con todo lo que es físicas. Bien, sigamos adelante entonces. Tenemos también este botón que nos activa lo que son los constraints. Los constraints son como herramientas que nosotros usamos para restringir el movimiento de un objeto sobre el otro. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para entender más o menos de qué se tratan estos constraints, que estas restricciones, la vamos a decir en español ya que en inglés me sale espantoso. Voy a decirle que quiero que el mono siempre mire a nuestra cúpula, porque está obsesionado con ella. Entonces le vamos a activar el track to y le vamos a seleccionar la cúpula. Bueno, ahora está mirando por cualquier lado. Básicamente es cambiar... esto es un poco a prueba y error, yo les voy a decir la verdad. Sería así. Entonces ahora el mono, yo lo mueva donde lo mueva, siempre va a estar mirando nuestra cúpula. Bien, esto tiene que ver las restricciones más que ver con animación. Posiblemente en modelado no lo usemos, pero bueno, es bueno saberlo porque quizás en algún momento muy particular podríamos llegar a usarlo. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, estos son configuraciones que tienen que ver específicamente con una malla compuesta por vértices y cara. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también podríamos tener un objeto que sea una curva. Esto es una curva. Bien. Entonces el menú acá me va a aparecer, en vez de este, nos aparece este. ¿Vemos la diferencia? ¿Por qué? Porque este ya tiene, por ejemplo para la curva, tiene para configurar la resolución de esa curva, si va a ser de mucha definición o poca definición, cosas como esa. Pero en el caso de una malla 3D, bueno, tiene otras configuraciones que en lo inmediato no vamos a usar o no lo vamos a explicar porque son muy específicas todas, así que lo vamos a ignorar por ahora. Y por último podemos ver acá los materiales. Los materiales básicamente es cómo va a impactar los colores sobre ese objeto, color, brillo, si es transparente o no, cosas como esas podemos modificar. En este caso, por ejemplo, quiero que esta cúpula sea roja. Entonces creo un nuevo material y selecciono como color el rojo. Estando en este modo o en este modo ya voy a poder ver esos colores perfectamente. Es más, si yo renderizo esto, voy a ver lo que acabo de hacer. Bien. También obviamente tenemos otros seteos, como decíamos, que es la definición de la rugosidad del brillo. O cosas también como la transparencia o otros seteos. Todo lo que yo pueda configurar de esta ventana van a ser seteos bastante básicos. Para lograr crear materiales más complejos quizás vamos a necesitar otra ventana distinta. Pero bueno, por lo menos para lo básico y para el modelado en sí, esa ventana y sus seteos que vamos a encontrar acá nos van a ser más que suficientes. Bueno, por último tenemos acá... cosas que tienen que ver con las texturas en sí. Yo, por ejemplo, si estuviera trabajando esculpiendo tipo arcilla y quisiera crear en eso que estoy esculpiendo escamas de reptil, por ejemplo, podría configurarlas acá. Entonces creo una nueva textura y le digo que esa textura sea de una piel de reptil. Y eso se lo podría aplicar haciendo el sculpt. Pero bueno, son cosas que vamos a ver quizás después. Pero sepamos eso, básicamente, que son los seteos de texturas. Lo podemos toquetear desde acá. Y bueno, esto es un general. Obviamente acá tenemos una ventanita más, que es la de animación, que la estuvimos viendo muy por arriba porque realmente no es nuestro interés en lo inmediato. Que es más, si queremos la minimizamos así. Y ya está, no nos molesta mucho. También obviamente podríamos directamente sacarla porque realmente a nosotros no vamos a estar trabajando con animación. Y ya nos queda esta ventana que es bastante apropiada para lo que vamos a trabajar. Por lo menos para un modelado. Bien, esto es una visión muy por arriba de lo que es la interfaz de Blender. Vamos a seguir viendo
más seteos, más configuraciones para que Blender nos quede cada vez más cómodo para nuestro uso. Pero me gustaría que lo vayamos viendo a medida que vamos haciendo los ejemplos. Y así vamos entendiendo un poco la lógica que sigue eso. Espero que les parezca bien. Nos vemos.